El eco de la escayola haciéndose añicos contra el suelo de la vieja casa de mi madre aún resuena en mis pesadillas. Fue el día en que, cegada por mi soberbia teológica de pastora, cogí la pequeña estatua de la Virgen que mi madre había venerado toda su vida y, frente a la mirada horrorizada de mi hermana Carmen, la arrojé al suelo y la pisoteé hasta convertirla en polvo. «Esto es idolatría, un insulto a Dios», grité, mientras el corazón de mi hermana se rompía junto a los restos de cerámica. Sí, esa fui yo. Yo, Elena, una sierva del Señor, una pastora del Evangelio durante 15 años. Fui la que pulverizó con el tacón de mi zapato la fe sencilla y pura de mi propia familia. No me escondo, porque esta historia no es para justificarme, sino para dar testimonio de una misericordia que yo misma negué a otros. Me llamo Elena, tengo 62 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo del sur de España, en una familia humilde, trabajadora y católica, como casi todas las de entonces. Mi infancia olía a incienso en Semana Santa, a flores en el mes de mayo y a la cera de las velas que mi madre encendía a sus santos. Ella era una mujer de fe silenciosa, una fe de gestos, de rosarios desgranados al atardecer y de una confianza ciega en la protección de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. Aunque en nuestro pueblo no hubiera mar, mi hermana pequeña, Carmen, heredó esa devoción. Desde niña su mundo giraba en torno a la parroquia, a la catequesis y más tarde, a su amada Archicofradía del Carmen. Para ella, la fe era un hogar cálido y seguro. Para mí, con el tiempo, se convirtió en una jaula de tradiciones que no entendía y que empecé a cuestionar. Yo siempre fui la rebelde, la que preguntaba el porqué de todo. Tenía un carácter fuerte, una sed de verdad que no se saciaba con respuestas como «esto siempre se ha hecho así». En la universidad, lejos de casa, conocí a un grupo de estudiantes evangélicos. Por primera vez en mi vida, escuché a alguien hablar de una relación personal y directa con Jesucristo, sin intermediarios, sin estatuas, sin rituales que me parecían vacíos. La Biblia se abrió ante mí como un libro nuevo, vivo, y sentí que por fin había encontrado la verdad pura, sin adornos, sin añadidos humanos. Fue una conversión arrolladora. Me entregué a esa fe con la misma pasión con la que antes la había cuestionado todo. Estudié teología, me preparé y con los años me convertí en pastora de una pequeña pero creciente comunidad. Mi púlpito era mi fortaleza y la palabra de Dios mi única arma. Pero mi nueva fe vino con un precio muy alto: la distancia con mi familia. Cada visita a casa se convertía en un campo de batalla teológico. Yo, armada con versículos bíblicos, intentaba rescatarlos de lo que yo llamaba la idolatría pagana del catolicismo. Despreciaba sus imágenes, sus procesiones, sus medallas. Me burlaba de su devoción a María, a quien yo reducía a ser simplemente la Madre de Jesús, un recipiente humano sin más mérito. ¿Cómo podéis arrodillaros ante un trozo de yeso?, les decía con una arrogancia que disfrazaba de celo espiritual. Le estáis robando la gloria a Dios para dársela a una mujer. Mi hermana Carmen sufría en silencio. Sus ojos se llenaban de lágrimas que nunca derramaba, mientras mi madre suspiraba y me pedía, con su infinita paciencia, que respetara sus creencias. Pero yo no quería respetar el error. Yo quería erradicarlo. El punto de inflexión, el momento que lo rompió todo, llegó tras la muerte de mi madre. Nos reunimos en la casa familiar para repartir sus pocas pertenencias. Un acto ya de por sí doloroso, cargado de recuerdos y ausencias. Carmen, con una ternura infinita, tomó en sus manos la pequeña estatua de la Virgen del Carmen que había presidido la mesita de noche de mi madre durante más de 50 años. Era una figura humilde, de escayola, con la pintura desgastada por las caricias de sus dedos y el humo de las velas. «Me gustaría quedarme con ella», dijo Carmen con un hilo de voz. «Es lo que más me recuerda a mamá». Y en ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue la pena, fue la ira, una ira farisaica.
una soberbia disfrazada de santidad. Vi en ese gesto toda la superstición que había combatido durante años. Vi al enemigo en las manos de mi propia hermana. Se la arranqué de las manos sin mediar palabra. Carmen me miró, asustada, sin comprender. «¡No!», le grité. «Mientras yo viva, nadie en esta familia seguirá adorando a este ídolo». Sus ojos se abrieron como platos, llenos de un pánico que me pareció la confirmación de su ceguera espiritual. Y entonces lo hice. Levanté la estatua por encima de mi cabeza y la estrellé contra las baldosas del pasillo. El sonido fue seco, violento, un estallido que pareció absorber todo el aire de la casa. Pero no me detuve ahí. Mientras Carmen soltaba un sollozo ahogado, yo pisé los trozos más grandes una y otra vez, con rabia, con una furia justiciera, hasta que la figura de la Virgen y el niño no fue más que un montón de polvo y fragmentos blancos esparcidos por el suelo. «Solo a Dios adorarás», sentencié, con la respiración agitada y el corazón martilleándome en el pecho, convencida de que acababa de librar una gran batalla para el Señor. No me di cuenta de que la única batalla que había librado era contra el amor, y la única víctima, el corazón de mi hermana. Ella no dijo nada. Simplemente me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de dolor, de miedo y de una profunda, insondable lástima. Luego, se dio la vuelta y se fue. Y con ella, se fue el último puente que me unía a la familia que yo misma había decidido destruir en nombre de mi verdad. Esta es solo la primera parte de mi historia, el abismo en el que yo misma me precipité. Es un relato difícil de contar, pero siento en el alma que debo hacerlo. Si de alguna manera te ha tocado o te ha hecho reflexionar, te pido que te suscribas al canal y le des a me gusta a este vídeo, para que este testimonio pueda llegar a más personas que quizás lo necesiten. Y, por favor, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cómo sigue este camino, porque te aseguro que ni yo misma podía imaginar lo que Dios tenía preparado para mí. Me ayudaría muchísimo saber que no estoy sola contando esto. Así que, si te apetece, déjame en los comentarios la ciudad o el país desde donde me estás escuchando. Quiero sentir vuestra compañía en este viaje. El silencio que siguió a la destrucción fue más ensordecedor que mi propio grito. Recogí mi bolso, di la espalda a los restos de yeso y al corazón roto de mi hermana y salí de aquella casa sin mirar atrás. Durante el largo viaje de vuelta a mi ciudad, intenté revestir mi conciencia con la armadura de la razón teológica. Me repetía a mí misma que había hecho lo correcto, que había sido una soldado valiente en la guerra contra la idolatría. «El celo de tu casa me consume», susurraba, citando el Salmo, sintiéndome una profeta moderna, incomprendida pero justa. Me convencí de que el dolor de Carmen era una herida necesaria para su sanación espiritual, un corte limpio para extirpar un tumor de superstición. Llegué a mi casa, me arrodillé junto a mi cama y di gracias a Dios por haberme usado como su instrumento. Dormí esa noche con la paz de los justos, o al menos eso es lo que me obligué a creer. Pero la armadura tenía grietas. A los pocos días, la imagen de los ojos de mi hermana empezó a filtrarse por ellas. No era una mirada de enfado, sino de una pena infinita. La misma pena con la que una madre mira a un hijo que se ha perdido. El sonido de la escayola rompiéndose me asaltaba en los momentos más inoportunos, mientras preparaba un sermón, mientras conducía, en el silencio de la noche. Y con el recuerdo, llegaba una frialdad que no era física. Un vacío comenzó a instalarse en el centro de mi pecho. Mi ministerio, que había sido mi vida y mi pasión, empezó a resentirse. Subía al púlpito y mis palabras, que antes fluían como un torrente de agua viva, ahora sonaban huecas, memorizadas, un eco de una fe que de repente sentía lejana. Hablaba del amor de Dios, pero en mi corazón solo había un desierto. Hablaba del perdón, pero la imagen de los fragmentos blancos en el suelo me acusaba. Mis fieles, acostumbrados a mi fervor, empezaron a notar el cambio. «¿Está bien, pastora?», me preguntaban. «Parece usted cansada». Y yo sonreía y asentía, mientras por dentro gritaba en silencio.
Mis oraciones se convirtieron en un monólogo desesperado, en una habitación vacía. Clamaba a Dios, le pedía confirmación, le suplicaba que me dijera que había hecho lo correcto, pero la única respuesta era el silencio. Un silencio denso, pesado, como nunca antes lo había experimentado. Yo, que siempre me había jactado de mi línea directa con el Señor, de repente me encontraba con el teléfono cortado. La Biblia, mi refugio y mi arsenal, se convirtió en un libro de letras muertas. Leía las promesas de Dios, pero no podía sentirlas. Era como intentar saciar la sed bebiendo arena. La culpa, esa emoción que yo siempre había considerado una herramienta del enemigo para paralizar a los creyentes, se convirtió en mi compañera constante. Y la culpa trajo consigo a su hermana gemela, la soledad. Me había alejado de mi familia en nombre de Dios, y ahora sentía que Dios también se había alejado de mí. Y entonces, como si el vacío del alma necesitara un cuerpo donde habitar, mi cuerpo se quebró. Empezó con un simple resfriado, pero en cuestión de días se convirtió en una neumonía galopante que me postró en la cama. La fiebre me consumía en oleadas de calor y frío, y una tos seca y dolorosa me desgarraba los pulmones, robándome el aire y la voz. Estaba sola en mi casa, demasiado débil para cuidarme, demasiado orgullosa para pedir ayuda. Los días se fundían con las noches en un delirio febril, y en esa vulnerabilidad absoluta, por primera vez en muchos años, tuve miedo. No era el temor reverente a Dios que yo predicaba. Era un miedo primario, animal, miedo a morir sola, miedo a que mi vida, mi ministerio, todo lo que había construido, terminara así, en un final anónimo y patético, ahogada en mi propia debilidad. En las largas horas de insomnio, con el único sonido de mi respiración dificultosa, mi mente volvía una y otra vez a la casa de mi infancia. Veía las manos de mi madre pasando las cuentas del rosario. Veía la sonrisa tímida de Carmen al colocar flores frescas junto a la pequeña estatua. Y veía mis propios pies, calzados con zapatos de tacón, aplastando sin piedad aquel símbolo de su amor. Intentaba orar, recitar los salmos de memoria, aferrarme a las verdades que había predicado durante 15 años. Pero las palabras se deshacían antes de llegar a mis labios. En su lugar, una pregunta terrible, un susurro que nacía del fondo de mi alma rota, se repetía sin cesar. ¿Y si la idólatra he sido yo? ¿Y si he adorado mi propia razón, mi propia teología, mi propia justicia, y en su nombre he destruido lo único que importaba? El amor estaba en el fondo del pozo, sin fuerzas, sin fe y sin respuestas. Y la oscuridad era total. Es aquí, en este punto tan bajo, donde la historia da un giro que ni yo misma podría haber previsto. Si este testimonio te está aportando algo, si sientes que vale la pena seguir escuchando, te agradecería de corazón que le dieras un me gusta al vídeo. Y no olvides activar la campanita, porque lo que sucedió en medio de esa oscuridad lo cambió absolutamente todo. Y no quiero que te lo pierdas. La fiebre era un mar embravecido, y yo era un náufrago a la deriva. Flotaba entre la vigilia y el delirio, y en cada ola de calor, el rostro de mi hermana Carmen aparecía ante mí, con sus ojos llenos de una tristeza que ya no podía ignorar. Cada acceso de tos me recordaba el sonido de la escayola al romperse, un eco seco que retumbaba en mis pulmones vacíos. Me sentía ahogar, no solo por la enfermedad, sino por el peso de mi propia justicia. Había construido un Dios a mi imagen y semejanza, un Dios de reglas y doctrinas, un Dios que odiaba el yeso pero que parecía indiferente al amor. Y ese Dios, mi Dios, me había abandonado en la más absoluta oscuridad. En un momento de lucidez, en medio de la noche, el dolor en mi pecho se hizo insoportable. No era solo físico, era un dolor del alma, una lanza que me atravesaba. Ya no tenía fuerzas para recitar versículos, ni para razonar teológicamente mi situación. Solo me quedaba un gemido, un susurro roto que salió de lo más profundo de mi ser. Señor, si estás ahí, me he equivocado. Perdóname. No fue una oración elocuente de pastora.
Fue el balbuceo de una niña perdida que por fin admitía no saber el camino a casa. Y en ese instante de rendición total, todo cambió. El aire de la habitación, antes denso y sofocante, pareció volverse ligero, casi respirable. El zumbido de la fiebre en mis oídos cesó y fue reemplazado por un silencio profundo. Pero no era el silencio vacío de antes. Era un silencio lleno de presencia. Una paz que no era mía, una calma que no provenía de mi interior. Descendió sobre mí como un manto suave. No vi ninguna luz cegadora, ni escuché coros de ángeles. Fue algo mucho más sutil, más íntimo. Sentí una presencia a mi lado, tan real como la cama en la que yacía. Era una presencia inconfundiblemente femenina, maternal. Un calor tierno, como el abrazo de una madre, envolvió mi cuerpo helado y mi espíritu aterido. No sentí miedo, sino un sobrecogedor sentimiento de estar en casa, de ser conocida hasta el último rincón de mi miserable corazón. Y entonces, en el silencio de mi alma, no con mis oídos, sino con el corazón, escuché una voz. Era una voz de mujer, melancólica y dulce, cargada de un amor que dolía por su pureza, y me preguntó, con una ternura que me desgarró por dentro: «Hija, ¿por qué me hieres en el corazón de los que me aman?». Aquellas palabras no eran un reproche, no eran una condena, eran el lamento de un amor herido. No decían «me hieres a mí», sino «me hieres en el corazón de los que me aman». En ese segundo, toda mi teología se hizo polvo, como la estatua bajo mis pies. Comprendí que mi guerra no había sido contra la idolatría, sino contra el amor sencillo y puro de mi madre, de mi hermana. Comprendí que Dios no se ofende por una imagen de yeso, pero que su corazón sí se duele cuando, en su nombre, herimos a los que Él ama. La pregunta no pedía una respuesta teológica, sino una rendición del corazón, y el mío se rompió en 1000 pedazos. La soberbia, el orgullo, la ira justiciera, todo se disolvió bajo una oleada de vergüenza y arrepentimiento. Lloré como no lo había hecho en 30 años. Eran lágrimas que no quemaban, sino que limpiaban. Lágrimas de hija pródiga que por fin se daba cuenta de que había malgastado su herencia de amor en un país de fría razón. Y en medio de mi llanto sentí una caricia en mi alma, un perdón que no merecía, pero que se me daba gratuitamente, sin condiciones. Me sentí amada. Yo, la destructora, la farisea, era amada con una misericordia infinita. Me quedé dormida, o quizás perdí la conciencia, envuelta en esa paz. Desperté horas después con el sonido insistente del timbre de la puerta. A duras penas me levanté, apoyándome en las paredes, y llegué hasta la entrada. Al abrir, me encontré con Marta, una mujer mayor de mi congregación, una de esas hermanas silenciosas que siempre se sentaban en la última fila. Llevaba una bolsa con un termo de caldo caliente y algunas medicinas. «Pastora», dijo con voz suave, «discúlpeme la hora, pero anoche, mientras oraba, no podía dejar de pensar en usted. Sentí en mi corazón que debía venir a ver cómo estaba. Me quedé sin palabras. Dios no solo me había hablado en el secreto de mi alma, sino que ahora me enviaba ayuda a través de las manos de una de sus hijas, una de esas personas sencillas cuya fe yo, en mi arrogancia, probablemente había subestimado. Marta me cuidó durante los días siguientes. Llamó a un médico, me trajo comida y, lo más importante, se sentó en silencio a mi lado, sin hacer preguntas, simplemente estando ahí. Su presencia fue la encarnación de esa misericordia que me había visitado en la oscuridad. Unos días más tarde, ya con algo más de fuerza, mientras Marta recogía unas cosas en mi estudio, tiró sin querer un viejo libro de teología de una estantería. Al caer al suelo, se abrió por una página y algo se deslizó de entre ellas. Una pequeña estampa, un marcapáginas que ni recordaba tener. La recogí. Era una imagen antigua, un poco descolorida, de la Virgen del Carmen, la misma que mi madre veneraba. Tenía al niño en brazos y su mirada era exactamente la que yo había sentido en mi delirio. Una mezcla de infinita ternura y profunda melancolía. Y debajo de la imagen,
había una pequeña inscripción en latín: Mater Misericordiae, Madre de la Misericordia. En ese momento, cualquier duda que pudiera albergar sobre si todo había sido una alucinación producto de la fiebre se desvaneció. No fue un sueño, fue real. Y esa estampa era el sello, la confirmación de que el cielo se había inclinado para rescatarme del pozo que yo misma había cavado. Este fue el momento exacto en que mi vida se partió en dos. El instante en que la vieja Elena comenzó a morir para que algo nuevo pudiera nacer. Si esta parte de mi viaje te ha conmovido, te pido que me lo hagas saber con un me gusta y no te olvides de activar la campanita, porque el camino de vuelta, el proceso de reconstruir los puentes que había quemado, fue tan milagroso como este encuentro, y de verdad quiero compartirlo contigo. La fiebre se fue, pero la pregunta quedó ardiendo en mi alma. Hija, ¿por qué me hieres en el corazón de los que me aman? Los días que siguieron a mi recuperación física fueron, en realidad, el comienzo de una enfermedad mucho más profunda, la del espíritu que se enfrenta a sus propias ruinas. Mi mente de pastora, entrenada durante 15 años para diseccionar cada sentimiento y cada experiencia a la luz de la Escritura, se rebeló. No podía aceptar lo que había vivido. Era imposible. Tenía que haber una explicación lógica, una causa natural para un fenómeno tan extraordinario. ¿Una alucinación febril? Sí, eso era. Mi cerebro, debilitado por la neumonía y anegado por la culpa, había proyectado una fantasía, una personificación de mi remordimiento. Había creado una voz y una presencia para dar forma a mi propio juicio interno. Era una explicación limpia, teológicamente aceptable. Me aferré a ella como un náufrago a un trozo de madera. Pero la madera tenía astillas. La pequeña estampa de la Mater Misericordiae seguía sobre mi escritorio. Un testigo mudo y terco que desafiaba mis conclusiones racionales. ¿Coincidencia? ¿Que Marta, la hermana de mi iglesia, sintiera la necesidad de venir justo esa noche? ¿Que al caer un libro se revelara precisamente esa imagen, la misma que mi madre amaba? Mi mente luchaba por encajar las piezas en el puzzle de la casualidad, pero las piezas se resistían, tenían los bordes afilados y no encajaban. Empecé a tener sueños recurrentes. No eran visiones grandiosas, sino fragmentos de memoria con una claridad dolorosa. Soñaba con las manos de mi madre, nudosas y desgastadas por el trabajo, desgranando las cuentas de su rosario. No veía su rostro, solo sus manos, moviéndose con una fe rítmica y serena, un movimiento que yo había despreciado como una vana repetición. Despertaba con el eco de un susurro: Santa María, Madre de Dios, y una angustia que me oprimía el pecho. La vergüenza se convirtió en mi sombra. Ya no era solo la culpa por haber roto el corazón de mi hermana, sino una vergüenza retrospectiva que teñía todos mis recuerdos de mi ministerio. Recordé con una nitidez espantosa el día en que, durante una visita al pueblo, me encontré con una procesión. Me quedé en la acera, con los brazos cruzados y una sonrisa de superioridad, mientras la imagen de la Virgen pasaba rodeada de flores y velas. Recuerdo haber pensado: pobres ciegos, siguiendo a un trozo de madera vestida. Recordé haberme burlado de una vecina que le contaba sus penas a una estampa. «Háblele a Dios, mujer, no a un papel», le dije con una condescendencia que ahora me quemaba las entrañas. Cada sermón que había predicado contra la mariolatría, cada versículo que había esgrimido como un arma contra la fe de mi familia, ahora se volvía contra mí como un boomerang. ¿Cómo pude ser tan cruel en nombre de la verdad? ¿Cómo pude pisotear la fe sencilla de otros, creyéndome la única poseedora de la llave del cielo? La voz que había escuchado no era de condena, sino de misericordia, y esa misericordia hacía que mi propia falta de ella resultara monstruosa. No podía seguir así. Vivir en esa tierra de nadie, entre la razón que negaba y el corazón que recordaba, era una tortura. Una tarde, impulsada por una necesidad que no entendía, me encontré conduciendo sin rumbo fijo, hasta que mis pies me llevaron a un lugar que había evitado durante más de 20 años.
la vieja parroquia de mi barrio de la infancia, la iglesia de mi madre y de Carmen. Aparqué el coche a una distancia prudencial, como una ladrona estudiando la escena de un crimen. Me quedé allí sentada, mirando la fachada de piedra, el campanario, la puerta de madera oscura. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. La pastora Elena, la que había liberado a tantos de las garras de Roma, estaba a punto de cruzar el umbral del enemigo. Era una traición a todo lo que había sido. Pero la necesidad de entender, de buscar una paz que se me escapaba, era más fuerte que mi orgullo. Empujé la pesada puerta y entré. El cambio fue instantáneo. Del ruido de la calle pasé a un silencio denso, sagrado, preñado de oraciones susurradas durante siglos. El aire era fresco y olía a una mezcla de cera de velas, incienso frío y madera vieja. Un olor que, para mi sorpresa, no me resultó ajeno, sino extrañamente familiar, como un recuerdo olvidado de la niñez. La luz se filtraba a través de las vidrieras, pintando el suelo de colores solemnes. No había nadie, solo el eco de mis propios pasos sobre las baldosas. Mi primer instinto fue dar media vuelta y huir. Cada estatua en su hornacina parecía un dedo acusador. ¡Idolatría!, gritaba la voz de la pastora en mi cabeza. «Esto es un templo pagano. ¡Huye de aquí!». Pero otra voz, una más nueva y silenciosa, me pedía que me quedara, que solo mirara, que solo escuchara. Avancé por la nave central, sintiéndome una intrusa, una profanadora. Mis ojos se posaron en el altar lateral, el de la Virgen del Carmen. Era una imagen grande, de madera tallada, mucho más imponente que la pequeña figura de escayola de mi madre. Pero la postura era la misma mirada melancólica, el mismo niño en brazos, el mismo escapulario extendido. Me detuve a una distancia respetuosa, y entonces comenzó la verdadera batalla. Mi mente recitaba versículos en mi contra. «No te harás imagen». Mi orgullo me recordaba mis propias prédicas, pero mi corazón solo recordaba la ternura de aquella voz en la noche, el calor de aquel abrazo maternal. Miré la estatua, no como a un ídolo, sino como a un retrato que evocaba un amor real, y por primera vez no vi un trozo de madera, sino un símbolo del amor que mi madre y mi hermana sentían, y quizás, solo quizás, un símbolo del amor que yo misma había sentido en mi noche más oscura. No me arrodillé, no recé el Ave María, simplemente me quedé allí, de pie, en silencio, y dejé que las lágrimas corrieran por mi cara. Y en ese silencio, en esa rendición sin palabras, la coraza de mi justicia se agrietó para siempre. Este fue solo el primer paso en un camino que nunca imaginé recorrer. Si quieres saber cómo sigue esta historia de reconstrucción, te agradecería mucho que dejaras tu me gusta y activaras la campanita para no perderte el final. Tu apoyo en este viaje tan personal significa el mundo para mí. Salí de aquella iglesia con el alma en carne viva. El sol de la tarde me cegó por un instante y sentí como si estuviera despertando de un sueño de 20 años. No tenía un plan, no tenía respuestas, solo una certeza que pesaba más que toda mi biblioteca de teología. Me había equivocado, profundamente. El camino de vuelta a casa no fue en el coche, sino dentro de mí. Cada calle, cada semáforo, era un paso más lejos de la mujer que había sido y un paso más cerca de una extraña que aún no conocía. Lo primero que hice fue renunciar a mi ministerio. No podía subir a un púlpito y predicar una verdad en la que ya no creía de la misma manera. Mi comunidad, mi familia espiritual durante 15 años, no lo entendió. Algunos, con genuina preocupación, intentaron rescatarme. Me decían que el diablo me había tendido una trampa en mi momento de debilidad, que la enfermedad me había provocado una alucinación. «Elena, has sido una guerrera de Dios», me decía un anciano de la iglesia. «No dejes que una visión te confunda. Satanás se disfraza de ángel de luz». Escuchaba sus argumentos, los mismos que yo había usado tantas veces, y ya no sentían nada. No podía debatir, no tenía fuerzas. Simplemente les miraba a los ojos y respondía con una calma que no era mía. Fue la experiencia más real de mi vida.
Otros no fueron tan compasivos. Se corrió la voz de que la pastora había perdido la cabeza, o peor, que había apostatado. Recibí mensajes llenos de reproches, de versículos bíblicos usados como piedras. Me acusaron de traicionar a Cristo, de volver al vómito de Roma. Cada palabra era un puñal, pero un puñal que, extrañamente, ya no me hería en lo profundo, porque la voz que había escuchado en mi oscuridad era de amor, no de condena, y esa voz era la única que ahora importaba. Me quedé sola. Mi teléfono dejó de sonar. Mi agenda, antes llena de reuniones y consejerías, se vació por completo. Y en ese desierto, empecé a encontrar un manantial. Empecé a volver a la vieja parroquia. Al principio solo me sentaba en el último banco durante las misas diarias, cuando apenas había un puñado de ancianas. Me sentía como una espía, observando los ritos que antes había ridiculizado. Veía a la gente arrodillarse tras la consagración, y en lugar de idolatría, veía humildad. Veía cómo se acercaban a comulgar, y en lugar de un ritual vacío, veía un hambre de Dios. Los símbolos empezaron a hablarme en un lenguaje nuevo. El humo del incienso ya no era un paripé pagano, sino una imagen de las oraciones que suben al cielo. Las velas encendidas ante una imagen no eran un soborno a un santo, sino una pequeña llama de fe dejada ardiendo en la presencia de Dios. Y el rosario. ¡Ah, el rosario! Un día, una de las ancianas al salir, me sonrió y me puso uno de madera en la mano. «Tómalo, hija, te dará paz», me dijo, sin saber quién era yo ni de dónde venía. Esa noche, en mi casa, sostuve aquellas cuentas en mis manos, y en lugar de una vana repetición, sentí el latido de la fe de mi madre, un ancla en la tormenta. El punto de inflexión definitivo llegó el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. El pueblo entero estaba de fiesta. Había una procesión por la tarde, el evento que yo más había odiado y despreciado en mi vida. Mi primer impulso fue encerrarme en casa, pero algo me empujó a salir, a enfrentarme a mi pasado de una vez por todas. Fui a la plaza de la iglesia. Estaba abarrotada, y allí, cerca del altar que habían montado en la calle, vi a mi hermana, Carmen. Estaba radiante, vestida con el hábito de su cofradía, organizando los últimos detalles. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Vi sorpresa, confusión y luego una barrera de dolor endurecido por el tiempo. Apartó la mirada y a mí se me partió el alma. El párroco, el padre Miguel, un hombre bueno al que yo había desafiado a debates públicos en mis años de fervor, me vio entre la multitud. Se acercó con una sonrisa amable. «Elena, qué alegría verte por aquí». Y entonces, antes de que pudiera pensar, las palabras salieron de mi boca. «Padre, ¿puedo decir algo antes de que salga la procesión?» Su sorpresa fue mayúscula, pero vio algo en mis ojos, una urgencia que no podía negar. Asintió. Me llevó hasta el pequeño atril con el micrófono. Cientos de rostros se volvieron hacia mí. Murmullos, reconocimiento, hostilidad en algunas miradas, curiosidad en otras. Mi corazón era un tambor desbocado. Busqué a mi hermana entre la gente. Estaba paralizada, mirándome con pánico. Respiré hondo y empecé a hablar. «Muchos de vosotros me conocéis», dije con la voz temblorosa. «Soy Elena, y durante muchos años he sido una ladrona». El silencio se hizo total. He robado la paz en nombre de la verdad. He usado la palabra de Dios como un arma para herir, para dividir, para sentirme superior. He despreciado vuestra fe. Me he burlado de vuestras tradiciones, de vuestro amor a la Madre de Dios. Y en mi ceguera y mi soberbia, cometí el acto más cruel de todos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Rompí el corazón de mi hermana. Destruí con mis propias manos un recuerdo sagrado de mi madre, una pequeña imagen de la Virgen que ahora preside esta fiesta. La hice polvo en el suelo de nuestra casa. Un sollozo colectivo recorrió a la multitud. Vi a Carmen llevarse las manos a la boca. Y entonces, continué, cuando me quedé sola, en la oscuridad, enferma y sin esperanza, la misma a la que yo había despreciado, la misma a la que yo había llamado ídolo de yeso, vino a buscarme.
no para juzgarme, sino para levantarme del suelo. Descubrí que aquello que yo llamaba idolatría no era más que el amor humilde de los hijos que se acogen al regazo de su madre, y que la verdadera idolatría era la mía. Adorar mi propia razón, mi propio orgullo. Me volví hacia mi hermana. Carmen, perdóname. Perdóname por mi crueldad. Perdóname por haberte herido de esa manera. Te lo ruego. Y allí, delante de todo el pueblo, me arrodillé. Esta historia no es sobre cambiar de religión. Es sobre cambiar de corazón. Es sobre descubrir que la fe no es una fortaleza de doctrinas donde nos sentimos seguros, sino un campo abierto donde la misericordia de Dios nos encuentra, caídos y rotos, y nos pone de pie. Es entender que el orgullo nos aísla, pero la humildad nos devuelve a la familia. Hoy no soy pastora, no soy teóloga, solo soy Elena, una hija que se había perdido y que, por una gracia que jamás mereceré, ha encontrado el camino de vuelta a casa. Si esta historia de una mujer rota que encontró la misericordia en el lugar que menos esperaba ha resonado en tu corazón, te pido que me lo hagas saber con un me gusta. Es una forma de decirme que no estoy sola en este camino. Y activa la campanita de notificaciones, porque quiero seguir compartiendo cómo la fe, cuando es amor, lo puede reconstruir todo. Y me conmovería profundamente leer tu propia experiencia en los comentarios. Cuéntame, ¿alguna vez has sentido esa misericordia que te ha encontrado cuando te creías perdido? Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita hoy. Gracias por escuchar.